¿Te imaginas lo que es tenerlo todo y de repente, en cuestión de horas, perderlo todo? Pues yo, Job, lo viví. Esta que voy a contar es mi propia historia. Era reconocido como el hombre más rico de todo Oriente. Tenía mi vida en la tierra de Uz, donde cuidaba de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchos siervos a mi disposición. Además, tuve la suerte de tener 7 hijos y 3 hijas. Yo era un hombre de fe, temiendo a Dios y evitando el mal. Siempre que mis hijos hacían banquetes en sus casas y llamaban a sus hermanas para disfrutar de la comida y bebida juntos, nunca descuidé los sacramentos. Al amanecer, sacrificaba un holocausto por cada uno de ellos. Pero en un día fatídico, mientras mis hijos e hijas estaban de fiesta en la casa del hijo mayor, las noticias comenzaron a llegar. Los bueyes en el campo y los asnos pastando tranquilamente fueron repentinamente atacados y llevados por los sabeos. No perdonaron a los siervos, solo uno logró escapar para traer los informes, y antes de que pudiera digerir esa información, las malas noticias siguieron llegando. El fuego de Dios descendió como un rayo del cielo y devoró a las ovejas y a los siervos, todos ellos. Solo uno sobrevivió para darme esta terrible noticia, y mientras lidiaba con ello, más tragedia se abatió. Los caldeos en 3 bandos irrumpieron y se llevaron mis camellos, no perdonando la vida de los siervos. Solo uno sobrevivió para traer esta noticia, y como último golpe, mientras luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, llegaron las noticias más dolorosas. En medio de las festividades, un viento poderoso sopló desde el desierto y derribó la casa de mi hijo mayor. Mis hijos e hijas fueron enterrados, ninguno de ellos sobrevivió. Y todo esto sucedió en un solo día. Esa era mi realidad, de la nada a todo, y todo a la nada, en un solo día. El dolor de la pérdida era una pesadilla de la cual yo, Job, no conseguía despertar. Aplastado por la tragedia, me deshice de mi túnica, raspando mi cabeza en absoluta desesperación. Cayendo al suelo, lloré ruidosamente, sufriendo por mis pérdidas insoportables. Usaba un fragmento de cerámica para frotarme, presentándome en un luto abierto sentado entre las cenizas. Incluso mi esposa, mi compañera, me preguntó: ¿aún mantienes tu honor? ¿Por qué no maldices a Dios y terminas con todo? Esas fueron las palabras cargadas que me lanzó. Respondí a ella: suenas como una mujer sin sabiduría. Aceptaríamos de Dios solo lo que es bueno y no lo que nos causa dolor. En todas esas pruebas, yo no ataqué a Dios de forma injusta. Mantuve mis palabras y mis pensamientos puros, incluso frente a tanto dolor. La bondad de los amigos. Cuando Elifaz, Bildad y Zofar, mis amigos, supieron de mis adversidades, ellos vinieron de lejos para confortarme y mostrar su solidaridad. Eran 3 hombres mayores y sabios que yo. Al principio, casi no me reconocieron a distancia. Cuando finalmente entendieron lo que me había sucedido, lloraron a gran voz, rasgaron sus túnicas y derramaron tierra sobre su cabeza en señal de luto. Pasaron 7 días y 7 noches sentados a mi lado, en el suelo, en silencio absoluto, pues mi dolor era muy evidente. Preguntas de Job. En mi dolor, abrí mi boca y maldije el día de mi nacimiento, gritando: que sea olvidado el día en que nací y la noche en que fue anunciado, un niño está siendo concebido. Que ese día se transforme en tinieblas profundas, que Dios no se preocupe por él, que ninguna luz brille en él. Entonces comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué la vida es dada a aquellos que están en sufrimiento y a aquellos profundos de tristeza, a aquellos que desean la muerte que no llega, que la buscan más que un tesoro escondido, que están alegres y se regocijan cuando encuentran el descanso final? ¿Por qué la vida es dada a un hombre cuyo camino es desconocido, a quien Dios aún esconde? Mi dieta diaria se convirtió en gemidos y suspiros, como si fueran mi agua y alimento. Lo que más temía se hizo realidad. No había paz ni tranquilidad, solo turbulencia. Mi alma estaba en pedazos, mi existencia estaba en cuenta regresiva. El ataúd parecía mi única certeza.
Fui tocado por burlas e insultos por todos lados, confrontado por la hostilidad de todos. Me entregué a la oración. Dame, oh Dios, la garantía que exiges. ¿Quién más podrá darme tal seguridad? Mis ojos estaban nublados por tanta tristeza. Mi cuerpo se desvaneció hasta convertirse en una sombra de lo que solía ser. Lamenté. Mis días se desvanecieron como humo. Mis sueños se derrumbaron. Mi tiempo se agotó. Los discursos de mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron un intento de consuelo, llenos de la intención de impulsarme en medio del sufrimiento. Cada uno de ellos dio su perspectiva sobre la situación. Hablaron sobre el permiso divino para el sufrimiento humano. Sugirieron que mi aflicción era consecuencia de alguna transgresión de mi parte. Por eso, insistentemente, me incentivaron a confesar mi supuesta falla, arrepentirme y así buscar la restauración del favor divino. Elifaz creía que mi tribulación era consecuencia de algún pecado cometido y aconsejó que apelara a la gracia divina. Bildad y Zofar, coherentes con la visión de Elifaz, afirmaron que yo debería haber infringido alguna ley para desencadenar tal reacción divina y que yo debería buscar una conducta más recta. Bildad incluso llegó a sugerir que mis propios hijos habían atraído la muerte sobre sí mismos. De manera aún más directa, Zofar aseveró: ¿acaso todas esas palabras serán ignoradas? ¿Ese charlatán va a salir impune? ¿Silenciarán sus palabras frívolas a los demás? ¿Acaso no será reprendido al burlarse de los demás? Tú le dices a Dios: mis reflexiones son puras, soy limpio a sus ojos. Oh, cómo yo deseo que Dios se manifieste, que abra sus labios contra ti y que revele los secretos de la sabiduría, pues la verdadera sabiduría tiene dos caras. Sepa esto: Dios olvidó parte de sus pecados. ¿Usted imagina que Él no reconoce engaño? ¿Que, al percibir el mal, Él no lo señala? Ahora, si purificas tu corazón y elevas tus manos a Él, si abandonas tu iniquidad y no permites injusticia en tu tienda, entonces, sin duda, usted podrá levantar el rostro sin mancha. Usted estará firme y nada temerá. Seguramente olvidará sus problemas recordándolos apenas como aguas que pasaron. Ellos dedujeron que mis dilemas eran una indicación del juicio divino. Yo, sin embargo, siempre había temido y honrado a Dios. La exasperación de Job. Llegó un momento en que no pude soportar más tales discursos. Entonces les dije: ciertamente vosotros sois el pueblo, y la sabiduría morirá con vosotros. Pero también yo comprendo bien como ustedes. Yo no soy inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todo esto? Me he convertido en un blanco de burla para vosotros, amigos, yo, que clamaba a Dios y tenía mis oraciones atendidas. Un blanco de burla, yo, justo e irreprensible. Sin embargo, ahora deseo dirigirme al Todopoderoso y presentar mi causa ante Dios. Sin embargo, ustedes forjan mentiras, son todos médicos inútiles. Ah, si al menos estuvieran en silencio. Eso sería considerado, de parte de ustedes, sabiduría. Escuchen ahora mi argumento. Presten atención a las razones de mis labios. ¿Van a seguir argumentando en nombre de Dios, defendiendo sus ideas con argumentos falsos? ¿Van a favorecer a Dios en su defensa? ¿Van a posicionarse como su abogado? ¿Cómo creen que saldrán si son examinados por Él? ¿Creen que pueden engañar a Dios como lo harían con un ser humano? Él ciertamente los llamaría para dar explicaciones si favorecieran a alguien secretamente. ¿Su esplendor no los aterroriza? ¿Su temor no causa temor en vosotros? Aunque Él pueda destruirme, aún así esperaré en Él. Ciertamente defenderé mis formas delante de Él. Esto de hecho será mi salvación, pues ningún impío se atrevería a presentarse ante Dios. Ahora que he preparado mi caso, estoy seguro de que seré justificado. ¿Quién osa ponerse contra mí? Si alguno se atreve, permaneceré en silencio y aceptaré la muerte. Solo pido dos cosas a Dios: que Él aleje la mano pesada de mí y deje de asustarme con tremendos pesadillas. Después de eso, llámeme para hablar, y yo responderé, o permítame hablar primero, para que entonces Él pueda responder.
¿Cuántos errores y pecados tengo? Muéstrame mis ofensas y pecados. ¿Por qué escondes su rostro y me consideras enemigo? Me ató los pies con grilletes, observando de cerca todos mis caminos y todas las huellas que mis pies dejan atrás. El dolor ha sido intenso para mí, volviéndome amargo, ansioso y asustado. Rechazo la injusticia de Dios, que permite que los malvados prosperen, mientras yo y tantos otros honestos sufrimos. Deseo enfrentar a Dios y protestar, pero no consigo encontrarlo. Dije a mis amigos, tan cierto como Dios vive, aquel que me negó justicia, el Todopoderoso, que amargó mi existencia, mientras yo tenga vida dentro de mí y el aliento de Dios en mis narices, no pronunciaré ninguna palabra perversa, ni mi lengua pronunciará mentiras. Nunca admitiré que ustedes tienen razón. Hasta el día de mi muerte, no abandonaré mi integridad. Haré de mi inocencia mi defensa, y nunca la abandonaré. Mi conciencia no me denuncia mientras yo viva. La intervención de Dios. Finalmente, Dios resolvió intervenir en mi favor. Es un desafío inimaginable defenderse cuando uno está inmerso en tal sufrimiento. ¿Cuál fue mi mayor dolor? El dolor físico. Fui acometido por heridas terribles de la cabeza a los pies. Estaba débil, exhausto y sintiendo dolores intensos. El dolor social, por el estado en que me encontraba y por el hecho de que la comunidad local estaba consciente de mi desgracia reciente, me convertí en un paria. La gente evitaba encontrarme, cambiaba de acera cuando me veían, ya que yo estaba sentado en un montón de cenizas en el borde de la ciudad. Yo era despreciado incluso por los jóvenes. Todos se reían de mí. Me enfrentaba a la dolorosa incertidumbre mental, sin entender por qué me estaban sucediendo estas cosas terribles, principalmente porque no parecía haber nada en mi pasado que pudiera justificar tal prueba. Y el dolor espiritual. Mi angustia espiritual era aún mayor que todas las demás, pues me sentía distante de Dios. He ahí el verdadero dolor, el más cruel de todos. El sufrimiento se vuelve aún más insoportable cuando creemos que Dios está lejos e indiferente. Sin embargo, cuando finalmente pude comunicarme con Dios, las cosas no salieron como esperaba. Durante mis discursos, le pedí a Dios 36 veces que hablara conmigo, y finalmente mi deseo se hizo realidad. Entonces el Señor habló conmigo. Él dijo, ¿quién es este que oscurece mis planes con palabras sin sabiduría? Prepárate como un hombre. Te haré preguntas y usted debe responderme. ¿Dónde estaba usted cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuénteme si usted entiende. ¿Quién determinó sus medidas? Seguramente usted sabe. ¿Quién extendió una cuerda de medir sobre ella? ¿En qué se fijaron sus cimientos? ¿O quién colocó su piedra angular, mientras las estrellas matutinas cantaban en coro y todos los ángeles se regocijaban? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando él irrumpió, derramándose del vientre? ¿Cuándo yo hice de las nubes su manto y lo envolví en densas tinieblas? Cuando establecí sus límites colocando puertas y cerrojos y declaré, hasta aquí usted vendrá, pero no más allá, aquí se detendrán sus ondas altivas. Has ordenado a la mañana que amanezca en algún lugar y has indicado el amanecer de tu lugar para que él pueda agarrar los bordes de la tierra y sacudir a los impíos de ella. La tierra se forma como la arcilla bajo un sello. ¿Quién cree tener razón para reprender al Todopoderoso? Que el que acusa a Dios dé una respuesta a él. Yo entonces respondí al Señor, soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pondré mi mano sobre mi boca. Lo dije una vez, pero no responderé más. Lo dije 2 veces, pero no lo diré de nuevo. El Señor habló de nuevo. Desacreditaría mi justicia. Me condenaría a mí mismo para justificarse. Usted tiene un brazo como el de Dios. Tu voz puede tronar como la de Él. Entonces, si adorne de esplendor y majestad, descarga la furia de tu ira. Mira a todos los que son arrogantes y humildes. Mira a todos los que son orgullosos y derríbalos. Pisotee a los malvados en su lugar. Escóndelos todos juntos en el polvo y enfrente sus rostros en la tumba. Después de eso,
yo mismo admitiré que su mano derecha puede salvarlo. Al final de todo, percibí mi falta de conocimiento y me postré en el suelo diciendo: sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Tú me cuestionaste y ahora yo te respondo. Yo me detesto y me arrepiento en el polvo y en la paja. Cuando la conversación con Dios terminó, me sentí humilde y pequeño. Como siervo suyo, comprendí que mi sufrimiento no era un juicio, sino una prueba. En cuanto a mis 3 amigos, ellos fueron reprendidos por Dios, que afirmó que hablaron imprecisamente sobre mí. La restauración vino. El Señor restauró mi fortuna y me dio el doble de lo que tenía antes. Todos los que conocían, incluidos mis hermanos y hermanas, vinieron a mi casa para celebrar conmigo. Ellos me consolaron y cada uno me regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Entonces mi vida fue aún más bendecida que antes. Espero que esta historia haya servido de lección. Si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, todavía hay tiempo. Que Dios bendiga su vida.